Viene un informe trimestral que busca pues, hacer una radiografía de la situación laboral del país, esto a través del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Esta mañana está con nosotros su director, Moisés Vélez, director del Observatorio del Mercado Laboral de Mitradel, para hablar precisamente del último informe, lo que ha arrojado en materia específicamente de informalidad. Hace un momento hablábamos acerca de ese clima de confianza que tiene que generarse en el país para poder pues, recuperar quizá el tema de inversión tanto local como extranjera y que pueda generarse empleos en este sentido. Licenciado Vélez, buenos días. Ricardo Jaramillo le saluda a esta hora. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, y me da mucho gusto poder compartir el resultado de este informe que, a ver, vamos a conocer sus datos, las cifras que aporta y qué tan pues cercano estaríamos posteriormente a conocer los resultados a mejorar una condición de informalidad en el país. Sí, gracias, Ricardo. Mire, me disculpa ante todo porque me va a escuchar la voz un poco afónica, pero estamos tomando algunos medicamentos y con muchísimo gusto hemos accedido a dar Aceptado la esta entrevista, entrevista. claro. Y agradecemos Eh, el esfuerzo, licenciado, que está sí, haciendo para este consciente de espacio. que es necesario hacerlo, ¿no? Ujú. Mire, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través del observatorio que me honro en dirigir, eh, viene publicando desde fines del año 2021 una revista que se llama Visión Laboral, que por el momento la hemos enfocado a analizar temas puntuales y temas coyunturales que impactan en el mercado laboral. La última de estas publicaciones se dio a conocer ahora en el mes de septiembre, pero hace un corte al 30 de junio del año en curso. Esta publicación está enfocada particularmente a ese gran tema de preocupación nacional como es la informalidad. Debo empezar por expresarle que la informalidad, si bien es cierto que es un tema también, como algunos dicen, de vieja data, es un tema de una enorme preocupación porque efectivamente, tal como se comenta y como se observa, cada día es mayor la cantidad de personas que buscan el sustento diario, que buscan una fuente de ingresos que le permita satisfacer sus necesidades familiares y personales. Sin embargo, debo empezar por mencionarles que en nuestra revista, ¿verdad?, sobre la informalidad laboral en Panamá, nosotros hicimos un análisis por un periodo de 16 años. Este análisis comprende desde el 2006 hasta el 2022. Y debo decirle que como resultado se observa que la variación que se ha dado en términos relativos de la informalidad no anda muy lejos una de la otra. En ese sentido, debo decirle que la informalidad desde el 2006 empezó con un índice del orden de 46.3%. Y en el año 2022, la medición que hizo el INEC a través de la encuesta de propósitos múltiples refleja un índice de informalidad de 48.2%. Repito, ¿no? En términos relativos, si acaso estamos hablando de un poquito menos de un 2% de variación, pero sin embargo, esa variación se encuentra inmersa en una situación de pánico hasta cierto punto en el mercado laboral y inmerso también en una crisis que nos ha dejado sobre todo de una manera más evidente la pandemia del COVID-19. Si observamos en esa serie que está publicada en la revista, por cierto, hago un paréntesis,
La revista está circulando en algunas instituciones gremiales del país y está también en la página web, en la pestaña de publicaciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Si observamos en la serie que se ha analizado, el mejor momento, por decir de alguna manera, el menos malo, ocurrió en el 2011, cuando la informalidad marcó un índice de 36.9%, ¿verdad? Allí sí hay una variación importante si relacionamos dónde estamos en el 2022 versus cómo estábamos en el 2011. Pero hay que tomar en consideración que estos indicadores, no solamente el de la informalidad, sino también otros indicadores como es el desempleo, como es eh, la situación económica en general del país, es decir, los indicadores macroeconómicos, hay que interpretarlos a la luz del contexto y de las circunstancias de cada momento, ¿no? Claro, ahora, Pero licenciado Belling, disculpe que le interrumpa en ese punto, pero para poder contextualizar de qué segmento de la población estamos hablando, ¿qué edades comprenden en esta realidad, según el informe? bueno, en el informe sobre informalidad, la Ujú. informalidad está enmarcada, primero que nada, como parte de la población económicamente activa del país, dentro de la cual, ¿verdad? Hay una población eh, ocupada, ¿verdad? Y dentro de esa población ocupada están los informales. Los informales que se identifican a través de las metodologías estadísticas, ¿verdad? Como aquella parte de la población que no cuenta con un contrato de trabajo formal, que no cotizan sobre todo a la caja de seguro social, pero que igualmente están al margen de ciertas protecciones, ciertos beneficios y ciertas coberturas de carácter laboral. En otros países se considera que el informal es aquel que está al margen de la ley. En Mm. Panamá no lo vemos de esa manera. Sin embargo, no deja de preocuparnos porque esas personas, si bien es cierto que hay muchísimos que se encuentran felices de que la pandemia le ha permitido emprender una actividad económica y le está yendo muy bien, incluso mejor que cuando tenían un trabajo formal, no deja de ser cierto que con el tiempo eso se va a convertir en una dificultad, sobre todo cuando las personas pasen a ser adultos mayores que necesiten vivir de una pensión o si tienen algún problema de salud importante que no sean resueltos de forma inmediata en un centro de salud pública, sino que requieran de una caja del Seguro Social o de una clínica privada donde los costos son mucho más altos. Entonces, cuando realmente realizan de que esa condición de informalidad no es lo mejor, ni es el mejor camino para poder resolver sus necesidades, digamos, básicas, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en Panamá la población económicamente activa es la que empieza de 15 años en adelante. En otros países se considera la población económicamente activa a partir de los 14 años y en otros a partir de los 16 años. Pero debo decir que la informalidad está impactando con todas sus secuelas, sobre todo en la gente joven y sobre todo en las mujeres. La gente joven la catalogamos entre 15 y 29 años de edad para ciertos análisis. Para otros análisis, el estrato de población joven se considera entre 15 y 24 años, dependiendo de el enfoque o el énfasis que queremos hacer en nuestros análisis. Importante establecer o qué en ese sentido podría dar el informe como algún tipo de recomendación o de pauta para poder mejorar esta condición, porque si bien
La pandemia trajo un escenario pues, del cual muchos tuvieron que aprovechar y reinventarse, autogestionarse, etcétera, etcétera. Hay que ir por un camino más hacia la formalidad que, como usted explicaba hace un momento, pues por lo menos haga un pago a la caja de seguro social, o sea, que haya más organización en este sentido y que puedan incluso volver a ser quienes generan empleo en el país. ¿Cuáles son esas recomendaciones en este sentido? Sí, eh, nuestro análisis, ¿verdad?, sobre la informalidad laboral en Panamá abunda en gráficas y en cifras estadísticas que lo que buscan es impartir docencia y poner en contexto cuál ha sido la realidad histórica de la informalidad laboral en nuestro país. Pero tal como usted plantea, nosotros llegamos a algunas conclusiones y en consecuencia hacemos algunas propuestas. No son recomendaciones propiamente, pero son propuestas integrales que toman en consideración una serie de instituciones del país que lo que buscamos en conjunto y en equipo como gobierno esencialmente es reducir la informalidad laboral en el país, y es lo que se hace en la mayoría de los países del mundo. La informalidad perdura y perdurará porque es un mecanismo y es una transición por la que atraviesan sobre todo los emprendedores que, como bien nos enseñan la escuela y las universidades, hay que empezar de a poco. Cuando no se tiene un capital importante para invertir, hay que empezar de a poco a poco, y así irnos encaminando en el tiempo hacia una estructura de una organización empresarial de determinado tamaño, micro, mediana y hasta grande, con unas inversiones importantes y con todos los riesgos del caso. Pero en esa transición lo que se busca es que la gente empiece, que resuelva sus necesidades económicas sobre la base de una fuente de ingreso concreta y en particular dependiendo de a qué se dedican, tomando en consideración su vocación y las oportunidades que se le presentan. Y dentro de estas recomendaciones, corrijo, no son recomendaciones propiamente, son propuestas que hacemos como gobierno. Figura una lista que no es exclusiva del gobierno nacional, pero sí son recomendaciones que surgen del escenario internacional y también de análisis que hace tanto el sector privado como algunas instituciones del gobierno nacional. Por ejemplo, partiendo de las causas que generan la informalidad en el país, nosotros tenemos, por ejemplo, los altos costos de la formalidad. Resulta que ese pequeño emprendedor al que hemos hecho tanta referencia siente una preocupación de lo que le puede costar formalizarse. Y en eso tienen razón. Por lo tanto, en el gobierno nosotros tenemos, como facilitadores que somos, buscarle las oportunidades, allanarle el camino a ese informal para que incursione, ¿verdad?, en la formalidad, en lo legal, en lo jurídico, ¿verdad?, con el propósito de que reciba los beneficios consiguientes. En los trámites engorrosos, que va muy amarrado con lo primero, efectivamente, cotizar a la Caja de Seguro Social requiere de un trámite burocrático. Lo mismo sacar un aviso de operación para una micro o pequeña empresa o mediana, ¿verdad? Esos trámites, si bien es cierto que han evolucionado también, han mejorado, se han minimizado a través de los mecanismos digitales, a través de plataformas y de llenar formatos a través de una computadora, no dejan de ser complicados para una persona
que no tiene un nivel de educación adecuado o que no maneja las herramientas computacionales, etcétera, ¿no? Pero también tenemos las ineficiencias y la corrupción de funcionarios públicos. Eso no lo podemos ocultar, pero tampoco lo podemos generalizar. Lo cierto es que se da en la práctica. La coima es una realidad, tal como nos consta, pero eso no deja de ser una dificultad, un temor, una aprensión que le produce al que se encuentra en una condición de informalidad. Otra situación con la que nos encontramos es el bajo nivel de educación, donde hay poca o una nula capacitación técnica, es decir, el informal en un alto porcentaje son personas que no han llegado a un nivel de educación determinado y Que por lo desarrollaron una tanto, habilidad más que nada, más que una profesión. sí, no hablamos de profesión, sí, hablamos Ujú. de una formación educativa suficiente como para manejar cierto tipo de negocio. Por ejemplo, se requiere de un conocimiento de matemática, que por cierto, ¿no? Mucha gente informal son expertos manejando incluso mentalmente la aritmética, pero no deja de ser cierto también que para otro tipo de oficios y de actividades las personas necesitan escuela, algo de escuela. De hecho, la gran cantidad de filas que vemos cuando se hacen las ferias de empleo, como la que recientemente hizo Concerta aquí en el país, sobre todo en el área metropolitana, nos demuestra que efectivamente hay campos de formación que tienen una gran demanda en el mercado laboral, pero donde la mano de obra preparada y calificada para ocupar esos puestos de trabajo no es suficiente o no llega a los niveles que requiere el empleador. Pero también debo decir que existen empresas en el sector formal, empresas legalmente constituidas, con permiso de operación que funcionan normalmente, pero que tienen en su estructura laboral trabajadores informales. Entonces, eso también hay que corregirlo. Ahí hemos hecho un llamado a que formalicen a esos trabajadores, que se disminuya esa condición de trabajo temporal o de contratos temporales y cuando terminan los 3 meses vuelve y lo contratas y pasa el año y pasan 2 años y tienes al trabajador en una condición de inestabilidad, en una condición que le dificulta el acceso al crédito, adquirir una casa, un préstamo, etcétera. Todo es como una pesadilla, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el campo informal y que realmente nosotros lo hemos identificado, por decirle entre otras tantas cosas, ¿no? Eh, la tercerización laboral, sabemos de muchas empresas, la tercerización es una realidad, prefieren contratar a un tercero para que le brinden determinados servicios o le vendan determinados productos en lugar de generarlo ellos mismos con su propia mano de obra, con sus propias especificaciones, y en ese sentido disminuyen la planilla, ahorran costos y es algo que ahí exhortamos pues a que esa situación de tercerización también sea corregida dentro de lo posible. No estamos diciendo que es algo prohibido, que es algo ilegal o que es algo que no debe darse, pero dentro de lo posible es algo que a veces se puede evitar y utilizar el recurso humano disponible en la organización empresarial. Ahora, antes Tenemos de también, finalizar, sí, sí, antes de finalizar, licenciado Vélez, reiteremos el universo de las personas encuestadas, o sea, la muestra se saca de una cantidad de la población. sí. Bueno, el porcentaje de informales se saca de la población económicamente activa, porque también dentro de esa población en condiciones de trabajo, 15 años o más, hay un segmento que denominamos técnicamente población no activa, gente que está dentro de los rangos de edad, pero que no les interesa trabajar
porque prefieren concentrarse en sus estudios o porque tienen una condición económica razonable con papá y mamá y por lo tanto se consideran población económicamente no activa. Pero dentro de esa población, restando la población no activa y la población económicamente activa, ahí nos queda la población, lo que se llama fuerza laboral. De esa fuerza laboral hacemos las estimaciones sobre la base de encuestas, ¿verdad? De cuántos están ocupados, cuántos no están ocupados, y ahí nos sale el porcentaje de la población ocupada, es decir, y también la población desocupada, que son el desempleo, ¿no? El desempleo. Y dentro de esa población ocupada está inserta, está inmersa la población informal. Los informales que tienen unas características como las que mencioné al principio de la entrevista, que son personas que no tienen un contrato de trabajo, pero también hay una población allí inserta que se dedica a sus actividades independientes. Ahí hay personas con oficios profesionales, ahí hay abogados, ahí hay electricistas, ahí hay plomeros, ahí hay mucha gente que, si bien es cierto que tienen un oficio, realmente por sus características forman parte de la fila de los informales. Entonces, la cifra más reciente nos dice que estamos en un nivel de 48.3% y pues allí realmente tenemos una cifra sumamente alta de cerca de 700.000 personas que califican como informales, y no deja de ser algo preocupante, porque lo más probable es que siga creciendo, ¿no? Pero como mencioné, se hacen los esfuerzos para reducir ese crecimiento, para reducir esa fila de informales, brindándole una serie de oportunidades, pero también de beneficios que la gente tiene que abrir los ojos y realizar, que es necesario formalizarse pensando en el futuro y pensando en una situación que se le puede presentar en forma inmediata y que quizás no puedan atender debido a las limitaciones que tienen desde el punto de vista del seguro de salud que brinda la Caja del Seguro Social. Pero también pensando como país, es importante que esa fuerza informal, esa población informal, contribuya y fortalezca las arcas del Seguro Social, esto pensando en que tienen un mejor servicio de salud y después pueden planificar una pensión para cuando lleguen a una edad mayor. Bien, una radiografía que definitivamente pues, requiere de mayor análisis, de mayor y de seguimiento. Licenciado, ya para finalizar, ¿cuándo se tiene previsto realizar una nueva encuesta? Porque entiendo esta data de hace ya varios meses. Sí, la última información que tenemos, por ejemplo, sobre la base de los indicadores y las estadísticas publicadas por el INEC del mes de abril, el INEC en este momento está, digamos, inmerso en el proceso del censo nacional que debe llevarse a cabo en el mes de enero, pero que en estos momentos están trabajando con una gran intensidad en el proceso de organización y de capacitación de los encuestadores y de la metodología, así como de la estrategia de entrevistas. Y por lo tanto no tendremos números nuevos hasta pasado el mes de enero, quizás en marzo del 2023. No obstante, hay algunos indicadores que nosotros podemos manejar directamente como Ministerio de Trabajo, como son los contratos de trabajo, que si bien es cierto, también se menciona que no hemos llegado a los niveles del 2019, hay que enfocarnos en las realidades. El 2019 era otra época, eran otras circunstancias. La pandemia ha transformado el mundo, ha transformado la manera de hacer las cosas, ha creado desconfianza, sobre todo al inversionista, que requiere de calcular cada día mejor sus riesgos.
cuando hace una inversión, y por lo tanto todo se ha convertido en un proceso que para algunas actividades económicas resultan ser procesos acelerados porque van muy bien, van mejorando mes tras mes, pero hay otras que requieren de más tiempo, de más oportunidad, como en el caso del turismo, que depende de tantos factores. Sin embargo, ya se notan mejorías y en ese sentido tenemos que, digamos, mantener la calma adecuada sin dejar de ver y de atender la importancia que tienen los temas implícitos en el mercado laboral. Bien, yo agradezco al licenciado Moisés Vélez, el director del Observatorio de Mercado Laboral del Mitradel, por compartir el resultado de este informe sobre pues, informalidad laboral en nuestro país. Muchísimas gracias y buen día, licenciado Vélez. Gracias, Ricardo. Gracias, Radio Panamá, por esta oportunidad que le han brindado al Ministerio de Trabajo. Y saludos. Saludos. Nosotros tenemos que avanzar siendo las 8:06 de la mañana porque hay análisis internacional. Contacto Internacional. Panamá hoy. Bien, y como cada